¿Y a quiénes nos gustan las historias? Yo creo que a todos nos gustan las historias. De hecho, nuestra vida es una historia. Se dice vida, pero es a través de historias que hemos hecho como esa recapitulación o ese libro que hasta hoy día llevamos escrito, ¿no? Así no lo hagamos físico, pero si nosotros nos hablan de algo puntual, sencillamente como que buscamos en nuestro archivo y decimos, yo tengo una historia sobre eso. ¿Y por qué les quería hablar del tema de las historias? Porque ya es importante que empecemos a reencuadrar o a reescribir esa historia que queremos para nosotros. Lo más bello de todo esto es que nosotros tenemos la posibilidad, y decir la posibilidad es algo enorme. ¿Y por qué se los digo? Porque la posibilidad de levantarnos todos los días y escribir esa historia que queremos ese día, porque nos levantamos siendo unas hojas en blanco. ¿Y por qué es tan importante remontar el tema del momento presente, en el aquí, en el ahora, sin contar con el pasado? Porque decimos que lo que ya vivimos hace una hora hace parte del pasado. O sea que para qué seguir como enganchando nuestras fuerzas, nuestras energías en algo que ya pasó y que ya inevitablemente no podemos cambiar. Lo que tenemos control es lo que nos debe importar. El futuro no se sabe, es incierto. Y créanme que eso, si lo ponemos en un contexto diferente, es muy divertido y de verdad nos quita esas cargas tan duras, tan tesas que a veces lo tenemos, porque pensamos en muchas cosas de qué va a pasar el otro mes, qué va a pasar el mes siguiente, qué va a pasar cuando se acabe el 2024, qué va a pasar, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser. Entonces es importante tener en cuenta eso, y entonces la posibilidad de contar tu historia nos sirve como referencia. Y por eso es importante que cuando tú tengas esos momentos donde no te encuentres, esos momentos donde sientas que no es tu camino, o sientas que no te identificas, o sientas que no es, porque vuelvo y lo repito, se vale tenerlos. Lo que no se vale es quedarse ahí. ¿Okay? Entonces esa historia, a mí por ejemplo hay personas que me inspiran muchísimo. Me encanta leer, me gusta muchísimo leer, más que audiolibros y todo eso. Cada quien se identifica, y por eso es importante que tú, en el tema del autoconocimiento, tú revises qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Lo que te gusta a ti no me gusta a mí, posible, y eso es lo que los hace tan perfectos, tan únicos. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Con qué te identificas para empezar a crear tu historia? Y recuerden que la historia sencillamente no tiene que ser tan estricta o tan al pie de la letra, porque la podemos reescribir cuantas veces sea necesario y cuantas veces sintamos esa plenitud. Y hay algo muy importante tener en cuenta aquí en el tema de las historias, es que a veces nos ponemos historias o queremos escribir nuestras historias pensando afuera, no pensando adentro. Y pensar afuera es en los demás, pensar adentro es pensar en ti. Pensar adentro puede sonar egoísta, pero a veces es importante ser egoísta, porque te cansas tanto de esperar, y por eso es importante tener en la vida, en el momento presente, un tema de cero expectativa, un tema de cero colocarte varas donde sencillamente tú te midas con otros o te compares o caigas en el riesgo de compararte con otro. ¿Y por qué digo que es un riesgo? Y es un riesgo que muy pocos pueden asumir. ¿Y por qué lo digo asumir? Porque sencillamente se comienzan a comparar y dicen, es que esta persona lo está haciendo bien, yo por qué no lo puedo hacer igual que ella. No, o sea, cada uno tiene su propia historia. Que a mí hay algo que aparece en la Biblia y dice que a los que crean, a mí me gusta, me parece que el libro de la Biblia, como le digo yo, es un libro, tiene historias muy fascinantes, y si tú frecuencias con ellas pueden ser impactantes para tu vida e impactar información valiosa para ellos y seguir sencillamente como cualquier libro que tú puedas tomar en cuenta. Y ahí habla de que ya todo está escrito, de que lo que sencillamente, y también he escuchado mucho en metafísica, es que nosotros venimos aquí a recordar. Por eso es importante no quedarte con una sola información. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros hemos sido
es como prototipos, ¿no? Como si hubiésemos sido diseñados con el mismo prototipo mental, con el mismo prototipo de valores, en muchas cosas, que los valores son importantes, pero posible los valores que funcionen para ti no funcionan para mí. Y eso ni me hace ni menos buena, ni más mala, ni mucho menos, ni a ti. Pero sí es importante saber con qué tú te identificas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hondamos en la misma información y lo que hacemos es repetir. Y repetimos historias. Entonces decimos, es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela fue así. Y sencillamente debemos entender que no es un legado. Cuando uno dice un legado, uno dice, es algo que a mí me va a servir. Pero tú sencillamente no puedes tener legados de pobreza mental, de pobreza física. Cuando digo pobreza mental, cuando tú no te esfuerzas y no miras, sino en la caja, no afuera de la caja. Eso es algo súper importante tener en cuenta. A veces compramos historias donde sencillamente nos reencuadramos en algo que decimos, esto no lo puedo hacer, pero lo quiero sentir, lo quiero experimentar. Y es válido hacerlo, es de humanos hacerlo. Así que es importante tener en cuenta ese tipo de cosas para saber que tú no estás siguiendo la historia de otros, sino que estás recibiendo o redirigiendo tu propia historia. Algo también que escuché que me parece fascinante, y es que es como la obra de teatro que tú quieres actuar en el día a día, y así mismo puede funcionar, porque les ha pasado cuando queremos estar en el plan de víctima, se puede hacer el papel perfecto y ahí estás escribiendo una historia. Cuando quieres hacer el papel de mujer empoderado, de hombre valiente, de mujer que se quiere comer el mundo, como se dice, o de un hombre que quiere ser con un carisma o con un carácter, nosotros hacemos ese tipo de obras. Así que cuando nos metemos y indagamos un poco más de qué rol, de qué historia, de qué papel queremos desempeñar, pues nos va a ir mejor en la vida. Podemos fluir diferente, podemos fluir de una manera que realmente nos sintamos con sintonía con nosotros mismos. Y eso es algo de tener en cuenta. Necesitamos sintonizarnos con nosotros mismos, jamás permitirnos perdernos de nosotros mismos, hacer esos saltos en el camino donde tú sientas que te estás perdiendo y que tú digas, venga, ¿qué está pasando aquí? Necesito volver a reescribir mi historia, volver a encontrarme conmigo mismo y armar esta obra que es mi vida, que es una vida perfecta en la cual yo soy la absoluta o el absoluto responsable de todo. Así que volvamos a escribir historias.